¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Ya estamos a través de QF Producciones y ahora lo invitamos al señor Galo Flores, que es del delegado del club InSport. Hay novedades en las elecciones de el fútbol amateur en la AFA y tenían que darse ayer las elecciones para el nuevo periodo en el que está saliendo el señor Nelson Cruz. Pero tenemos uno de nuestros invitados para que nos cuente. Él estuvo presente ayer en era vía temática, vía Zoom, estas elecciones. ¿Cómo se dieron las mismas? Porque se suspendió para el día martes. ¿Qué pasó el día de ayer? Bienvenido, muy buenas tardes a QF Producciones, lo decimos al señor Galo Flores. ¿Cómo están? Le agradezco muchísimo a todos ustedes la oportunidad y saludarle a toda la audiencia porque es importante que conozcamos qué es lo que está pasando con eh, todo lo que es el amateur en el fútbol. Sí, se dieron ayer las elecciones convocadas por el señor presidente Nelson Cruz. Desde un principio le supimos decir a Nelson Cruz de que había irregularidades, más que nada en la forma de cómo se hicieron la convocatoria. Como ustedes sabrán, para los que no les informo, cualquier asociación o directorio tiene ciertos procedimientos previos para hacer una convocatoria en etapa de elecciones. Y una de esas es que en este caso en nuestra asociación en enero se tenían que dar los informes, tanto económicos como informes del presidente de lo que estaría cerrando su mandato en la asociación. Después de que se diese esas reuniones, tenía que nuevamente reunirse el directorio para tomar la decisión de la convocatoria eh, a elecciones. Y aquí ya comienzan las discrepancias. Yo con él ayer en la noche chateaba porque me decía, dejen de desinformar a la gente, dejen porque la carta cabal con nosotros como club, como socios y como miembros de un grupo que hemos estado trabajando para que las cosas sean lo más transparentes y de la mejor forma, sea quien gane, porque aquí no hay un tema personalmente yo como Galo Flores no estoy atrás de ninguna dignidad, sino atrás de que la asociación entre y haga lo que tiene que hacer como misión. Entonces, le decía a Juan, al señor Nelson, le digo, Nelson, lo que pasa es de que desde el principio está mal convocada eh, la, las elecciones, al punto que, por ejemplo, firma el señor presidente con un secretario ad hoc que no está autorizado por el directorio a participar como secretario. Y él estuvo ayer presidente liderando obviamente el tema de secretaría de la FAP en las elecciones. Entonces ahí es un primer discrepancia. La segunda discrepancia que le supe yo mencionar a Nelson es de que el link para la conexión nos llegó a las prácticamente 3:30 de la tarde. Y le comentaba y le digo, no puede ser posible porque eso se dé porque los cantones la accesibilidad al Internet es mucho más compleja. Claro. En la ciudad podemos. Pero primero, a ver, haciendo un paréntesis, haciendo un diálogo de esto. Primero, ¿cuántos clubes son asociados a la FAP? ¿Tienen conocimiento? Proyectamos nosotros que son alrededor de, estamos hablando, son 20, 30, 50, 75, desde 70 a 80 equipos. Ya, cerca de 80 equipos. Cada club, ¿cuántos delegados tiene? Dos. Dos. Ya. Y bueno, primero en cuestión tecnológica, según lo que tengo conocimiento, contrataron o tenían una sala para 100 personas. De inicio se preguntó cuántas personas son y más o menos dijeron son unas 40 personas. Por dos, 80 lo que tenían que, la primera cosa. Y la otra decían más las personas del directorio con signos de avanza. Pero lastimosamente, al momento que les pidieron
para cotejar lo que es la lista de clubes con los delegados para ver el tema de credenciales. Ahí se dieron cuenta que sobrepasaban las 100 personas y lastimosamente la sala no era para una capacidad de la que no se habló con la verdad, llamémoslo así, desde el inicio. ¿Ustedes tenían conocimiento de esto que podía pasar, que la sala no tenía el límite necesario para la sesión de ustedes? Sinceramente, no teníamos cero información y es otra de las cosas que supe yo de expresarle al señor presidente de, de la asociación. Y yo me anticipé porque conozco el tema de la complejidad que significa manejar ahora el tema de Zoom. Uno necesita por lo menos de respaldo 4 o 5 personas tecnológicas que puedan llevar a cabo. Había el problema de que había personas que en su momento querían hablar, no estaban con posibilidad de hablar o había ecos, o etcétera, etcétera. Y mucha gente que quedaba en espera. No recibimos un instructivo, ya les digo, son a las 3 de la tarde que nos llega el link sin instructivo, entonces se creó bastante caos realmente. Bueno. Aplaudo la situación de que hayan suspendido, porque si no, una elección bajo esas condiciones hubiese sido terrible. Bueno, se suspendió para que sea el próximo martes en horas de la tarde en el Coliseo Rumiñahui y que sea presencial. No sé si legalmente se puede hacer una convocatoria así de esa manera. Partamos de que la legalidad está en que y es otro de los asuntos, el directorio en pleno de la asociación no participó ahí. Solo participó el señor presidente y el secretario ad hoc. Más, obviamente, quien oficiaba las elecciones era Jaime Ruiz como cabeza de concentración. Pero ¿por qué la concentración manejó las elecciones? ¿Cómo han sido las elecciones los periodos anteriores? En periodos anteriores ha sido concentración nuevamente que maneja, pero vuelvo a ratificar de que para nosotros los socios, sinceramente no es necesario, nosotros estamos en capacidad como cualquier otra asociación o empresa, cualquier directorio para poder manejar nosotros nuestras propias elecciones. Entonces, al no haber habido un proceso legal en el cual el directorio aceptaba, por ejemplo, de que sea concentración quien haga las elecciones, ya a mi criterio hace de que nos salgamos del estatuto. Y sí, aquí públicamente pido de que concentración revise el tema, porque puede que ellos no tengan conocimiento y simplemente les llegó la invitación de que manejen, porque lo que sí supo decir Nelson Cruz es de que por el tema de pandemia, ellos iban a coger la... Ahora, hay un oficio que no se nos ha participado, que también Nelson Cruz nos dice que es el pedido de la subsecretaría, pero no sé si en el pedido de la subsecretaría era la subsecretaría quien decía que concentración tenía que hacer las elecciones o el directorio de la FAP. Entonces, solo recalco una cosa más, mismo negligencia de no conocer todos los equipos posibles que podían participar de la asamblea crearon el problema. Porque de lo que nosotros conocemos ahorita no existe ni secretaria en la asociación. Entonces, concentración no tenía el listado completo de todos los equipos. Solo para que tengan ustedes una referencia, yo me tomé el trabajo de tomar lista de los anotar equipos. Ayer mientras iban ingresando, porque hay otra cosa, que como ingresaban, y yo escuché, yo tuve la oportunidad de ingresar, pero me eliminaron y después ya no se podía volver a ingresar, fue mi caso personal. Entonces, había una señora, una delegada que dice, me eliminaron, me sacaron, pero yo ingresé por la computadora de mi hijo y ahí el nombre ya no estaba de la señora delegada de ese equipo. Entonces, así les ha de haber pasado a muchas personas y al no tener la capacidad, realmente se quedaron
afuera personas del directorio de los clubes, mucha gente afuera, siquiera yo diría más de la mitad de las personas que debían estar ahí en la sala. Exactamente. Como dato, estuvieron 50 equipos tratando de conectarse. Ingresaron, perdón, quién sabe, más de 50 equipos. Los 50 lograron hacer el proceso de calificación, que a mi criterio también ese proceso de calificación tuvo que ser previo. De esos 36 equipos, 34 equipos fueron acreditados, 2 fueron impedidos de participar por un tema de papeles que de los 2 equipos, que es el Espuse y Quito Corazón, sabemos de primera mano de que están legalmente constituidos con todos los papeles en regla. Y adicionalmente aquí cabe otra cuestión que es de revisar. Son 14 equipos que no tenían razón de estar en la sesión. Había creo que 3 o 4 equipos, tanto del Cantón Mejía como del Cantón Rumiñahui, de que no estaban enterados de que no están afiliados a la FAP. Y la elección es del directorio de AFAP. Entonces, entiendo yo que son clubes que juegan la liga cantonal, más no necesariamente son afiliados a la asociación. Desde luego, para jugar el torneo no es, según lo que entiendo, no es una obligación pertenecer a la FAP, solo juegan el torneo. Claro, el torneo de las ligas cantonales tienen su propia jurisprudencia, su propia estructura. Pero para pertenecer a la FAP y poder luego competir Copa Pichincha, ahí sí esos equipos tienen que estar afiliados. Entonces hay también otros 3 o 4 equipos que no son activos en el sentido de que alguna vez fueron parte de la FAP, pero que desde el 2017 no han participado, por ejemplo. Entonces esos clubes ya no son activos, por ende no tienen voz y voto, que es lo que reza también la ley estipulada, ¿no? Claro, Entonces, desde luego. Bueno, todas estas situaciones son complicadas. Ajá. ¿Cómo les ha tratado la pandemia a ustedes? Porque por el COE no se puede hacer actividad en el fútbol amateur, en todo el deporte amateur. ¿Cómo les ha tratado todo lo que fue el 2020? Porque si en el fútbol profesional hubo inconvenientes, peor en el amateur, que no hubo actividad. Sí, fue prácticamente un año de cero comunicación. Es triste decir que de lo poco que yo estuve vinculado cerca de las reuniones del directorio, no creo que hayan llegado en 2 años a reunirse más de 15 veces y cerrar sesiones completas. Había mucho conflicto interno. Por ende, todo el año de 2020 no hubo información de parte de la asociación de qué es lo que tenía que suceder. A mi criterio, como formadores, teníamos una obligación de trasladar información de salud mental, de cómo mantenerte activo, que se pudo hacer se podría haber hecho muchas cosas de parte del directorio durante la pandemia, pero hubo totalmente un hermetismo completo. Nosotros tenemos un bien que es el edificio del futbolista en la Casi Atahualpa. al futbolista, claro. De casa del futbolista. Entiendo, ahorita está vacío porque a mitad del año, obviamente, los inquilinos no tenían cómo costear el arriendo y salieron. Y hubieron, en esto conozco yo de parte de Ramiro Rojas, hubieron intenciones de algunas empresas y algunos grupos de activar las instalaciones con, por ejemplo, el tema, justamente había una empresa que necesitaba el distanciamiento necesario y el salón que nosotros tenemos El de disponible las sesiones. el de las sesiones hubiese sido interesante El el salón poder Carlos alquilar. Efraín Machado es. Exacto, justamente. Entonces, también eso nos golpeó y ahora las cuentas de lo que entendemos son bastante altas solo en pagos de servicios básicos, porque Sí, bueno, eh, y usted hablaba sobre los informes. ¿Se llegó a dar los informes o nunca tuvieron conocimiento? Porque yo estuve en el año 2019 en la asamblea para Virrey y también fue,
con muchos incidentes, esa reunión donde el señor Osvaldo Paredes estuvo dando su informe y hubo realmente inconvenientes y también problemas con el informe de Nelson Cruz, que es el presidente. Sí, este año, como les decíamos, no ha habido el informe y es un prerequisito para poder pasar a la segunda etapa, que es las elecciones. Bueno, y otro tema que quería consultar aprovechando esta oportunidad y lastimosamente que todavía no se pueden dar esas elecciones, ¿cómo lo toman los clubes del fútbol amateur cuando ABNA eh, ha hecho un torneo de ascenso y muchos clubes que eran de la FAB están jugando en este torneo? ¿Cómo lo han tomado usted, que es delegado de uno de los equipos? Personalmente, les comento, yo lo veía venir desde hace prácticamente 7 años. En las sesiones, en las asambleas, siempre levantaba la mano a poner la advertencia de que tenemos que actuar con tiempo para prevenir de que esto suceda. En su momento perdimos el fútbol femenino, que nació dentro de la Asociación de Fútbol de Pichincha, y le vimos pasar y perder lo posicionado que estaba y que obviamente necesitaba mejorarse. Yo me alegro por tantas deportistas amigas que ahora juegan un fútbol organizado, etcétera, pero lo perdimos en la asociación. El siguiente paso era perder las categorías y recordarás que en el año el 17 o 18 fuimos sancionados porque los equipos que ganaban Copa Pichincha desistían ingresar por el tema económico. Así es. Entonces había el malestar de los clubes, primero de los que no pasaban, porque decían, bueno, la asociación, ¿qué nos da a nosotros por haber ganado el campeonato? Ha sido una motivación nuestra decir, la asociación debería ser quien paga esos $5,000 de inscripción al campeón de la Copa Pichincha. Entonces sí, hay un malestar de los equipos, hay falta de una proactividad de los clubes, eso también yo sé hacer las mea culpas en el sentido de que como dirigentes de la FAP, ABNA, ¿cómo va a querer trabajar con nosotros? Si es que no hay un trabajo ordenado, si no hay un trabajo ampliado porque solo es el directorio, no hay comisiones, no hay comités, y eso es lo que estábamos planteando para cambiar en la asociación. Entonces, claro, ahora que ya vemos encima de que prácticamente ABNA busca la forma legal de quitarnos el cupo, no sé si ya se habrá ejecutado eso o no, hay el precedente de que el Deportivo Quito jugó hace 2 años en la asociación, entonces en la estructura del fútbol se tendría que mantener todavía la asociación. Entonces, claro, la falta de profesionalismo en la dirigencia ha hecho que nuestros actores que deberían ser aliados pasen a ser prácticamente enemigos. Y hago un mea culpa porque digo, como dirigencia, nos ha faltado mucho como asociación de Pichincha el hacernos respetar y saber negociar las cosas, porque todo es un tema de negociación. Claro, desde luego. Yo he estado muy cerca en estos últimos años, especialmente lo que es el fútbol de segunda y de ascenso, que según lo que manifiestan y después de conversar extra micrófono, decir, y ahora todavía tiene el cupo en la FAB, porque primero es un torneo bastante largo el de la FAB para tener un cupo, y ahora AFNA a sus equipos que participan en el torneo les dan 2 y el primer torneo fue 3 cupos para poder completar los clubes. Incluso se habla de tener 16 equipos en segunda categoría. Entonces, de acuerdo a eso, se va haciendo un torneo del ascenso y también se habla por parte de competiciones de habla que se va a hacer, que se quiere hacer una competencia de 25 años, 22, 23 años, en donde puedan estar los cantones de Pichincha. Es decir, con eso podría ser el acabe más de la FAB, porque el trabajo que hacía la FAB
ahora le daría siendo AFNA. Exactamente. Y yo hablaba porque ahí el Club Oro Garana, que está vinculado con Concentración, tuve una conversación con Walter Trujillo, que creo que es uno de los mentores del... Le digo, mira, Ujú. si es que supiéramos primero negociar y luego estructurar un organigrama en el cual se respete el fútbol amateur, que parte desde el respeto del jugador. ¿Cuántos jugadores del amateur son absorbidos por el profesionalismo sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de respeto de ese trabajo formativo que hacemos nosotros? Hace 8 años se modificó la ley del deporte para ser formativos especializados, pero yo me pregunto, se modifica la ley, pero no hay ningún respaldo de parte de las autoridades para que ese organigrama, esa línea de tiempo, funcione. Entonces, claro, hay el profesionalismo que tiene que buscarse los espacios porque también luchan con el tema económico, con el tema de juventudes y nos canibalizamos entre todos. Yo tuve el honor de trabajar para el Club El Nacional cuando el Nacional puso al frente el proyecto educativo. Lamentablemente no hay la visión en nuestro fútbol de entender de que tiene que ir de la mano desde los 5 años el comenzar a proyectar a los chicos, no necesariamente al profesionalismo, sino el parar que los chicos salgan y migren pensando de que el sueño del ser futbolista es la solución. Tenemos que trabajar de esos niños, de decirle, perfecto, ¿te gusta el deporte? A los padres de familia, porque muchas veces los padres son los que cometen el error de empujarles a los chicos al sueño que ellos previamente tuvieron. Y así podemos ir describiendo los pasos que se van dando. Pasan por el amateur y, claro, cuando ya tienen el trabajo que, como muchos de nuestros clubes en la amateur, se entrena diariamente, se entrena bajo una planificación, ya los chicos comienzan a mostrar su nivel y son absorbidos inmediatamente por los clubes, sin que esto nos deje a nosotros ningún tipo de respaldo económico por la inversión que se hizo. Entonces, Ujú. yo, sí, sigue nomás. No, no, claro, desde luego, y yo le quería poner un ejemplo en el ascenso este año, el equipo Puembo, él tenía un jugador de Aucas, perdón, de sus registros, que estuvo en Nacional y estuvo jugando en Puembo. Jugó 3 partidos, 4 partidos a lo mucho, y los llevaron a Aucas para que puedan, sea una transferencia. Y otro de los jugadores le fue al Deportivo Cuenca. 2 jugadores que estuvieron en Pueblo fueron vendidos o cedidos a los clubes profesionales. Entonces, ese trabajo es lo que se está quedando, y realmente da una pena porque del fútbol amateur incluso ha habido muchos problemas últimamente, problemas con Hailu, con Espoli, por los jugadores, por la ley del futbolista, por todo eso. Ha habido muchos inconvenientes y es muy, lastimosamente, los perjudicados son los jugadores, porque todo el problema que pasa entre dirigentes siempre va a ser perjudicado el futbolista. Y aquí pongo la otra cara también, que es el fútbol femenino. Eh, Hay un vacío que nosotros como fútbol amateur estamos dejando muy grave, que es las chicas. Recordarás que en su momento las ligas parroquiales y las ligas barriales ya limitaban de que muchas de las chicas que tradicionalmente jugaban en el campeonato amateur, que luego se transformó en el profesional, jugaban en las ligas barriales. El nivel de ellas era muy grande, entonces, claro, llegaban a los partidos, goleaban las que tenían las jugadoras que jugaban en el fútbol amateur. Desaparece el fútbol femenino de la escala del amateurismo y se queda todo a través del CONFA y a través del profesionalismo de la Copa Femenina. Y nosotros no tenemos un campeonato en el cual siga abasteciendo chicas que vengan con las ganas de participar tanto el barrial como el parroquial, y se crea una brecha, entonces también son esas perjudicadas. O las chicas también de que han jugado en profesional
ya por edad, por trabajo, por estudios, no pueden mantenerse jugando y no tienen a dónde bajar. Entonces, ese reciclaje, tanto en hombres como mujeres, para eso está la función del fútbol amateur, de chicos y chicas que tienen el nivel competitivo, de que les gusta entrenar a diario y que pueden seguir beneficiándose del deporte, ¿no? Esa es la masificación del deporte, es nuestro espíritu, digámoslo así, pero no lo estamos logrando. Y vuelvo a hacer el mea culpa de la dirigencia. Recién, creo que hace 2 años, en octubre de hace 2 años, del 2019, la UTLA con la Federación Ecuatoriana de Fútbol lanzaron el programa de diplomado de dirigencia. Ahí tiene que partir la coherencia en la matriz madre, digámoslo, del fútbol nacional, de que tiene que regarse ese beneficio de la profesionalización de la dirigencia a todo nivel. Y el amateurismo juega un papel predominante en el comportamiento del jugador, en el comportamiento del entrenador, en las oportunidades. Vemos casos realmente positivos de los equipos que sí han ascendido. Por ejemplo, pongo el caso de Encarnação, que han hecho un proceso, se profesionalizaron el instituto, hicieron un trabajo muy metódico, hubo el apoyo de Carcelén, porque ahí también entra cómo la comunidad aporta, ¿no? Desde luego, y ahora le están acomodando al estadio de la Liga de Barreal Carcelén para que sea ahí local Dan Carnazario. Yo conocí el estadio, pero fui a ver lo que están haciendo y realmente con recursos propios de Encarnazao está saliendo adelante. Incluso tengo información que para el próximo año un banco de la ciudad les va a aportar. Exactamente. Entonces, vemos ejemplos de los cuales hay que replicar y hay que apoyar. Entonces, como hablaba yo con Walter Trujillo, yo le digo, mira, si nosotros tenemos las formativas que deberíamos tener anuales o que jueguen el tiempo completo, un campeonato anual, de ahí se puede hacer un selectivo y aprender de las experiencias como se hace en la NBA, por ejemplo, que se hacen que los mejores jugadores escogen los diversos equipos. Aquí podría ser que de los mejores jugadores de las formativas pasen a el equipo este que está con el emblema y con los colores de la provincia. Todo con una negociación apropiada podríamos tener éxito, ¿no? Claro, pero también habría, como se dice comúnmente en el barrio, ¿no? Cuando les quieren ayudar, dejarse ayudar. Personalmente yo presenté un proyecto de comunicación para hacer, por eso yo tuve la posibilidad cuando el Quito estuvo ahí en el amateur, transmitir la final, pero no era por el Quito, sino porque nosotros ya veníamos hablando y conversando y dio la coincidencia que Deportivo Quito justo ese año bajó al amateur y transmitimos por el Pague por Ver el partido que se jugó la final de la Copa del Cantón Quito en Machachi. Entonces se presentó un proyecto, pero le dieron vueltas y no se pudo aprobar. Entonces también por ese lado, ¿no? Esperemos que se cambie. Sí, hay que rescatar uno que otro nombre de la dirigencia del directorio actual, pero como le digo, hay que dejarse ayudar a veces también. Si vienen con ideas, tratar de pensarlo, porque hablábamos nosotros en hacer la final de la Copa Pichinche en el Atahualpa con sponsor y todo eso, pero lastimosamente no se llegó a un acuerdo y eso se podría hacer para posteriormente. Bueno, es muy amplio hablar esto del deporte, del fútbol. Yo quiero agradecerle por su tiempo y lamentando el malestar que están viviendo por esto de las elecciones, porque hay algunas cosas que no están de acuerdo con lo que se está manejando por la dirigencia saliente. No, a ustedes agradecerles infinitamente porque esto de dar las oportunidades y dejarse ayudar es paso número uno para progresar. Cuando hay el recelo, el egoísmo de decir, no, yo solo lo mío,
todos fracasamos y una asociación justamente es la relación entre partes. Entonces, esperamos también, con lo único que quería concluir es el tema de, tenemos una casa del futbolista. Esa casa del futbolista puede tener hasta lo que, como tú dices, un tema de periodismo deportivo, N cantidad de proyectos, y solo hay que arrimar el hombro, dejarse ayudar. Las palabras esas me quedan grabadas y yo estoy mucho para ayudar y es lo que he venido haciendo por mucho tiempo, pero no se topa con paredes, ojalá no se puedan romper esos muros. Bueno, pero lo físico, ¿no? Porque los paredes estamos trabajando acá, en este caso. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Lo decimos al señor Galo Flores, ha sido un placer conversar. Y aquí está el espacio abierto para todos, no solo la una parte, también vamos a consultar del otro lado, que digan, porque acá no solo escuchamos a los unos, tenemos que escuchar a los otros y también si hay la posibilidad de conversar con la gente en la concentración hasta el día martes, son las elecciones, lo haremos. Esto es QF Producciones, seguimos hablando del deporte. QF Producciones, el canal de los grandes eventos. QF Producciones, el canal de los grandes eventos.